Dios sea bendito, queridos hermanos, hermanas, todos los que estamos haciendo esta consagración. Vamos a hablar en esta mañana de hoy sobre el tema de la pureza de San José. Vamos a tratar de ahondar brevemente en lo que es ese misterio grandísimo de la pureza de San José, que acompaña la virginidad, la pureza de la Santísima Virgen María. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción, día en que la Iglesia proclama un dogma y que es festivo en Colombia, en que se dice que la Virgen María, en orden y en atención a su misión y a los méritos de Jesucristo, fue preservada de todo pecado en atención a los méritos de Cristo, pero antes incluso de ser concebida, antes de nacer. Es decir, que los méritos de Cristo por la misión que ella tenía tan grande, hicieron que ella fuera concebida sin pecado, sin mácula, sin mancha, inmaculada. Esa imagen de la Inmaculada es la imagen de la Virgen María aplastando la cabeza de la serpiente. Esa imagen de la Inmaculada es la victoria de María que se predijo en el Génesis. Contemplamos acá entonces esa imagen de la Virgen María y de San José. Así como la Virgen María fue inmaculada y aplastó la cabeza de la serpiente, como decía en el Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su linaje y el suyo, y ella te aplastará la cabeza o su linaje te aplastará la cabeza. Así también vemos esa imagen de San José que me encanta. Con los lirios atraviesa al dragón, a la serpiente, pero también con su hacha, porque igual San José fue carpintero. Es muy aleccionadora y muy hermosa, muy diciente esta imagen. Aquí vemos entonces como María y José aparecen como esa imagen de lo que Adán y Eva deberían de haber sido. Los que sí cumplen la voluntad de Dios y los que son puros y sin mancha. Obviamente San José no fue concebido sin pecado original, aunque algunos casos dicen que así fue, pero pues eso no es un dogma de fe. En el caso de la Virgen María lo es. El caso es que ellos dos son ese matrimonio que empieza en el Nuevo Testamento esa nueva generación de lo que tienen que ser los matrimonios y de lo que tiene que ser la virtud dentro de los matrimonios. San José lo representamos con los lirios porque los lirios son imagen de pureza, de delicadeza, de esa fragancia que se entrega toda completa. Si uno empieza a tocar los pétalos de una hoja de un lirio, se dañan enseguida. Entonces, es ese ejemplo de cómo él en su propia vida, en su propio cuerpo, y más que en su cuerpo, en su mente, en su corazón, vivió esa pureza y cómo custodió la pureza de la Virgen María y también esa pureza del niño Jesús. San José es entonces modelo de pureza junto a María. Esto no va para nada en contra de que ellos hayan sido esposos. Es el gran misterio, que fueron esposos y fueron vírgenes, así como fueron también padres y fueron vírgenes. Pero es el misterio de Dios. Y es un misterio que nos va a llevar mucho más allá de lo que nosotros podemos calcular y ver, porque es un misterio escatológico, es decir, va hacia lo que será el final de los tiempos y lo que será en definitiva el cielo. Vamos a hablar entonces en esta charla primero de esa pureza de María y de José brevemente. En segundo lugar, de la encarnación del Verbo. En tercer lugar, algo en general sobre la pureza. Y en cuarto lugar, sobre San José como ese custodio de nuestra pureza. Miramos en el Cantar de los Cantares que dice:
muy hermoso. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que me llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, mi perfecta. Que mi cabeza está cubierta de rocío, mis bucles de relente de la noche. Me he quitado la túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? Me he lavado mis pies, ¿cómo volver a mancharlos? Mi amado metió la mano por la hendedura y por él se estremecieron mis entrañas. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra, mirra fluida a mis dedos, el pestillo de la cerradura. Es una manera muy poética de ver esto del amor entre el esposo y la esposa y podemos aplicarlo a María y a José. Me encanta ese lenguaje de amor porque el amor entre ellos fue real. Está bien que ellos vivieron esa pureza y esa castidad pero ellos se amaron como esposos de una manera mucho más profunda de lo que de verdad trata en definitiva del matrimonio. Incluso dicen que el matrimonio a medida que avanza la edad, pues obviamente la parte sexual hay un momento en que prácticamente desaparece, pero ¿qué queda? Queda el amor verdadero, lo que se ve entre María y José. Y me encanta cuando dice, me he lavado mis pies como volver a mancharlos. Ellos eran completamente limpios y puros. No es que las relaciones sexuales entre los esposos sean malas, para nada, pero en este caso estamos hablando de una pureza muy especial porque ellos tenían una misión grandísima que era custodiar al Hijo de Dios. Y, y vemos entonces en María y en José, ellos como ese nuevo Adán y esa nueva Eva, el tema de cómo viven esa relación de esposos. San Agustín dice que era un verdadero matrimonio y matrimonio sin desintegridad alguna. ¿Por qué la castidad del esposo no había de recibir lo que había producido la castidad de la esposa? Porque si ella era esposa íntegra y él era también esposo íntegro, y si ella unía la maternidad a la integridad, porque él no habría de ser padre y permanecer íntegro. Él era padre con razón tanto más sólida cuanto más casta era su paternidad. Es decir, nosotros sabemos que padre no es el que engendra, o decimos eso, sino el que acompaña y que cría. En ese sentido, ese amor de San José tan profundo por su hijo, ¿cómo no lo iba a hacer padre? Y ese amor tan profundo por María y el amor entre María y José, ¿cómo no los iba a hacer esposos? Ellos eran esposos reales. En el Cantar de los Cantares también es muy hermoso cuando se habla de los esposos, ese himno al amor, grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, es centella de fuego, llamarada divina. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegar los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Entonces, hablar de pureza no es hablar de negación, es hablar de amor. Ese amor tan profundo que hubo entre la Virgen María y San José, es hablar de algo positivo, de algo grande, de una entrega real, una entrega que si bien no se consuma en el aspecto sexual, se consuma en todo lo demás de la vida, en el aspecto psicológico, espiritual, en ese acompañamiento continuo, en ese esfuerzo por hacer feliz al otro, por mantener y cuidar al otro. Todo eso se vio en José y en María, en esa ternura de esposos, todo eso se vio. María era llena de gracia y podríamos ponerle eso que dice el Cantar de los Cantares. Toda hermosa eres, amada mía, y no hay en ti defecto. Me has enamorado, hermana y novia mía, me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. Esto es una alabanza a la Inmaculada Concepción. Y José, que es el varón justo, podemos pensar lo que le dice María a él. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí el pastor de azucenas. Entonces, este matrimonio fue en todos los sentidos real, legal, fue un matrimonio legal, fue un matrimonio espiritual, fue un matrimonio real. Y este matrimonio no va en contra de la pureza de José y de María. Ahora bien, el tema de cómo se consuma un matrimonio, sabemos que se dice, bueno, en la doctrina de la iglesia el matrimonio se consuma con ese acto sexual entre el esposo y la esposa, con esa unión en la que se entregan el uno al otro con totalidad.
Incluso cuando en un matrimonio no existe este acto, se dice que el matrimonio no se ha consumado y puede llegar a ser nulo, inválido, si nunca se realiza esa consumación del matrimonio. Entonces diríamos, ¿cómo puede ser real este matrimonio? Pues es real porque la paternidad más grande que puede existir, que es la más parecida a la del Padre Celestial, la tuvieron José y María, sin engendrar físicamente a Jesús de modo sexual. Ellos fueron padres de él. María lo engendró en sus entrañas y San José lo engendró también en su corazón. Esto es un misterio, pero qué manera más grande de consumarse un matrimonio que ser padres del Hijo mismo de Dios. Y por eso aquí podemos ver esta parte que yo creo que es la pureza de San José, que me fascina, que dice en San Juan capítulo 1, a todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. O también dice, los cuales no nacieron de carne ni de sangre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios puso su morada entre nosotros. Esa morada son las entrañas de la Virgen María y fue también el seno de la Sagrada Familia. Esa es la morada de Dios. Qué hermoso es esto y qué hermoso es ver que la palabra de Dios en Jesús encarnado, la palabra de Dios ya nos muestra que hay una paternidad más grande, que hay una maternidad más grande, que hay una manera de amar más grande en la que ni siquiera a veces hay sangre, es decir, este aspecto físico. Antiguamente se pensaba que era la sangre la que concebía también los seres humanos, ni deseo de hombre, ni deseo, digamos, sexual, apetito concupiscente, sino que nace de Dios, con una pureza increíble, como pasa la luz por un cristal, así pasó Jesús por el seno de la Virgen María. Y así entonces contemplamos cómo Dios puso esa morada entre nosotros y se dio esta paternidad que es una paternidad de otro mundo. Es una paternidad que ya está enmarcada con lo que llamamos las bodas del Cordero. El tema escatológico, es decir, cómo va a ser en el cielo. Cuando le preguntan a Jesús, oye, imagínate que había 7 hermanos, todos se casaron con una misma mujer, ninguno dejó descendencia, ¿de quién va a ser esta mujer en el futuro? Él dijo, pues no va a ser de ninguno, porque en el cielo ya no serán, no será como en esta tierra, serán como los ángeles de Dios. Es decir, ya no habrá ese tema, digamos, de necesariamente el contacto físico o sexual, sino que habrá un cuerpo espiritualizado y serán como Dios. Allá es donde tiende la pureza. Cuando José y María vivían la pureza, no la vivían como bichos raros, personas extrañas en este mundo, la vivían como personas que ya habitaban en el cielo, que estaban viviendo de cara al cielo, de cara a lo grande, lo infinito, lo que va más allá. Por eso es que ellos fueron los predestinados y los primeros que mostraron este estilo de vida incluso antes de que naciera Jesús, algo que era muy raro para la época, porque ellos sentían ese llamado. Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Entonces, las bodas del Cordero habla de que vi un cielo nuevo, es Apocalipsis capítulo 21, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Esto lo toman como una representación de la iglesia, los matrimonios del Cordero, la boda del Cordero entre Jesús y la iglesia, lo toman también como una representación de la Virgen María, así como en el Apocalipsis 12. Entonces, miremos cómo esta manera de José y la Virgen María vivir la pureza era una manera de vivirla de otro mundo. Ellos se adelantaron al cielo. Oí una voz fuerte que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Miren qué coincidencia en San Juan. Habló de la morada ahorita y ahorita vuelve a hablar de la morada de Dios con los hombres.
Pondrá su morada entre ellos, ellos serán su pueblo y él será su Dios. Aquí se cumple ese pasaje que acabamos de leer de San Juan capítulo primero. Acuérdense que esto es una cosa increíble porque San Juan en el Evangelio y en el Apocalipsis va antes del Génesis. El Génesis dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra. San Juan dice no, en el principio existía la palabra, habla de la palabra preexistente antes. Y también San Juan va a terminar con el Apocalipsis. San Juan es el que en definitiva con sus dos escritos va a, digamos, a poner los paréntesis dentro de los cuales todo, se debe leer toda la Biblia. Entonces, esta es la morada de Dios con los hombres, enjugará toda lágrima de sus ojos, no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, ni hambre, ni nada de eso, el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira, yo hago un mundo nuevo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas, yo hago un mundo nuevo. En este caso es un mundo nuevo, es el mundo al que nosotros debemos depender y es el mundo eh, debemos de tratar de ingresar a pesar de todo lo que nosotros hayamos vivido y cualquiera que sea nuestra historia. En el caso, personas que han sido violadas, personas que han vivido una vida sexual disipada, personas que tienen vicios, que tienen adicción a la pornografía, que tienen todo tipo de cuestiones, de infidelidades, de cuestiones que, que, que las hacen esclavas, que hacen que no vivan esta pureza, que tengan su alma, su cuerpo, su mente, su corazón, todo manchado. Aquí también nos vienen esas palabras del Apocalipsis. Mirad que yo hago nuevas todas las cosas. Tenemos que pedirle a José, a María, que nos ayuden a vivir esa pureza, que nos ayuden a entrar en ese misterio de la pureza y vivirla de un modo gozoso como ellos lo hicieron. Hay un pasaje que se cuestiona mucho, que es, no la conoció, creo que Mateo 1:25, no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Hay que tener en cuenta que primogénito no necesariamente significa que venían más hijos, significa que era el hijo de la promesa, primero que todo, y significa que en este caso era el primogénito de muchos hermanos que era Jesús. Y no la conoció hasta que, no significa que después de eso haya ocurrido algo, sino que se quiere explicar el origen divino de Jesús y se hace énfasis en eso. Hay muchos textos en la Biblia en los que podríamos cuestionarnos esto y también llegar a decir, pues obviamente esto claramente no me está diciendo que después de eso hubo algún tipo de contacto de relación sexual entre José y María. Por ejemplo, que hay textos donde dice que, voy a leer aquí, algunas citas de la Biblia, por ejemplo. Corintios 15:25, porque él debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. No significa que después de esto ya deja de reinar. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:18, no significa que después del fin del mundo ya no vaya a estar. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. No significa que después de la muerte tuvo hijos. Segunda de Samuel 6:23, etcétera, etcétera. Entonces, este pasaje no significa que hubo después de esto. Lo importante en la manera, la expresión original, la verdad no sé bien cuál es. Pues la he leído, pero en este momento no recuerdo. La expresión original lo único que nos está diciendo es hasta ese momento no, pero no está diciendo que después de eso tuvo que pasar algo, para nada. Bueno, entonces miremos qué hermosa es esta manera de ver la pureza. Qué hermosa es esta manera de ver la pureza. En tercer lugar, contemplamos la pureza hoy en día, ¿cierto? La pureza hoy en día y San José custodio de nuestra pureza.
La pureza no es una virtud que esté de moda, no es una virtud que sea famosa el día de hoy, no es una virtud que siquiera que sea alabada, al contrario, es una virtud que es vilipendiada, ridiculizada, que se trata de mojigato, de zanahorio, de bobo a la persona que la viva. Que la gente piensa que es una virtud imposible de vivir y no es así. Hay muchas personas, hay personas consagradas, incluso hay personas solteras que viven la pureza, la viven con integridad. Hay incluso de esos sí que son tabúes, pensando que porque una persona no tenga relaciones sexuales se va a morir. Eso es falso. Todo eso es esa dialéctica y esa manera de pensar que nos han querido infundir y que ha cambiado mucho en la sociedad, que ha hecho que hoy en día la pureza sea caricaturizada, pues todas las ideologías, todo lo que nos ha tocado vivir. En fin, la pureza no está de moda, pero para ser puro se necesita ser muy masculino, ser muy femenino. Para ser puro se necesita ser muy valiente y tener una autoestima muy alta y muy grande. Todo esto es muy positivo. Una persona que no tenga verdadera autoestima no puede vivir la pureza, es imposible. Es más, muchas de las veces en que las personas se entregan sexualmente, se entregan por falta de autoestima, a veces para sentirse un poco amados o a veces para llenar un poco sus vacíos. Entonces es muy importante que las relaciones se establezcan primero a partir de la propia valoración sana y amorosa de sí mismo, y la pureza ayuda a todo esto. La pureza ayuda a preparar matrimonios verdaderos. Si no hay una preparación verdadera, no puede haber después un matrimonio mm, que dure, porque hoy en día lo que se nos dice es divórciate, lo que se nos dice es una cana al aire, un desliz, todo el mundo lo tiene, nadie es capaz de vivir esto. Entonces es muy difícil, la pureza hoy en día es muy difícil de vivir. Es más, y tenemos que saberlo, la pureza es una virtud heroica, es una virtud heroica. Hoy en día es de otro mundo ser puro de corazón, no solamente de cuerpo, sino de corazón, porque aquí decimos también la pureza no es solamente una cuestión física, no es solamente una virginidad física, la pureza va mucho más allá, es una entrega absoluta, completa, real de todo lo que somos y tenemos, de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra afectividad, nuestros instintos, una elevación de todo nuestro ser a la luz de la razón y del espíritu hacia cosas más grandes de lo que simplemente nos puede ofrecer el mundo físico sensorial que nos rodea. La pureza, entonces, es un don de Dios y por eso debemos pedirlo por intercesión de San José y de la Virgen María. Él se los quiso dar a ellos, también nos lo puede dar a nosotros. Y la pureza, si es verdadera y si está enraizada en todo eso que dijimos, no puede ser triste, no puede ser una pureza amargada. Por eso es que muchas veces hay personas pues, que critican a la iglesia por hablar de la pureza o por exigir pureza o por exigir castidad. La castidad o el celibato son cuestiones, bueno, la castidad es un fruto del Espíritu Santo, la pureza es un don muy grande, eh, pero el celibato es solamente un compromiso, pero si detrás de ese compromiso no está la pureza y no está la castidad, es imposible vivirlo, eh, porque el sacerdote está llamado a ser de otro mundo también. San José entonces sabemos que es custodio de nuestra pureza y de nuestra castidad y por eso eh, nos entregamos a Él para que Él sea Él el que dirija y acompañe nuestra vida, para que sea Él el que nos ayude a vivir esta virtud que no está de moda el día de hoy. Eh, Vamos entonces a pasar al cuarto punto. Entonces, para hablar de este cuarto punto, mi esposa Marisol va a eh, compartirles una reflexión acerca de este tema y los dejo entonces con ella para que la escuchen y nos llevemos estas lecciones de vida el día de hoy.
Muy buenos días para todos. Qué alegría poder compartir con ustedes este, en este día tan especial, Día de la Inmaculada Concepción, este hermoso retiro dedicado a San José, un paso más cerca a podernos consagrar a este santo, gran santo de los santos, que es San José, año en el cual la Santa Iglesia Católica ha querido dedicar a este santo tan hermoso y tan querido. Eh, En este día quiero hablarles brevemente sobre cómo San José se ha convertido eh, para esta época en custodio de nuestra pureza y de nuestra castidad. Eh, es importante entender también que esta batalla que atientan con la pureza no es más que una batalla espiritual y que tenemos esta gran herramienta como lo que es acudir a San José para que Él nos ayude a batallar contra estas tentaciones y principalmente contra todas estas ideologías que poco a poco y que ahora últimamente pasos más agrandados han desvirtuado este precioso don como es la pureza. Y como San José es ese custodio que nos ayuda a mantenernos firmes ante este firme propósito de pureza, no solamente para quienes viven en esa vida consagrada, sino también para los esposos y para las familias. Bueno, hace unos minutos leía en el libro La consagración a San José, les quiero leer cómo San José nos ayuda a batallar por la pureza. Dice, en la batalla por la pureza, todos necesitamos acudir a San José. Si un hombre o una mujer luchan contra la lujuria, lo mejor es pedir ayuda a San José. Si las tentaciones contra la pureza golpean tu mente, tu corazón y tu alma, ve corriendo con tu Padre Espiritual. Mantente cerca de San José. Tu Padre Espiritual es capaz de hacer crecer la virtud de la castidad en tu corazón y guiarte hacia un verdadero y virtuoso amor a Dios y al prójimo. Qué bonito como acá mismo nos ponen a San José como ese guardián para que nosotros podamos seguir eh, guardando esa pureza que Dios nos ha dado y seguir pidiendo por intercesión de San José a Dios esa pureza. Es importante entender un poco esos temas que actualmente están atacando principalmente la familia y también la dignidad del ser humano y cómo muy sutilmente todas estas ideologías nos van quitando la pureza. Como ya les había mencionado en el momento, no es más que una batalla espiritual. Sabemos que la pureza es esa virtud tan apreciada, esa virtud tan como un tesoro que Dios nos da para poder santificar nuestras almas. Eh, Todo radica principalmente por la ideología de género con el feminismo. Resulta que el feminismo, para entender el feminismo, pues es un tema un poco complejo, pero se los quiero abreviar. El feminismo se ha centrado pues en tres olas, el feminismo de primera, de segunda, de tercera ola, y creo que ya ahora se menciona el feminismo de cuarta ola, pero para poderles explicar un poco cómo el feminismo nos han quitado o cómo nos han robado poco a poco esa pureza, especialmente a la mujer, incluyendo también al hombre. Eh, Les quiero comentar un poco sobre en qué consiste esta ideología, este feminismo de segunda ola, que corresponde al movimiento liberado de la mujer de comienzos de los años 60 y que va hasta los años 90, centrándose en aspectos como la sexualidad femenina, el derecho al aborto, el derecho a la reproducción y a la incorporación de los derechos invisibles relacionados con la vida familiar. Eh,
Si podemos ver en qué consisten estas ideologías, claramente podemos observar cómo estas ideologías, este feminismo nos quita la pureza, porque ya empezamos entonces a hablar en los años 60 sobre la píldora anticonceptiva, sobre el derecho a decidir, eh, un- 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 una frase que las feministas utilizan mucho es que es mi cuerpo, es mi decisión. Entonces ellas se basan en eso para poder abortar. Sabemos que eso es un pecado gravísimo y cómo poco a poco nos van quitando esa pureza debido a todas estas corrientes, a estas ideologías que estamos viviendo y que ahora con mayor fuerza empiezan a adoctrinar incluso desde los más pequeños de la casa, eh, con todas estas ideas que se ven desde un principio muy bonitas, un idealismo muy fantasioso, pero que en realidad y en el fondo lo único que hacen es perjudicar a las familias, a las familias y ese fin último por el cual Dios ha querido santificar y ha querido incluso eh, proteger a las familias. Vemos entonces a San José como ese gran ejemplo eh, en la Sagrada Familia, de cómo Dios nos muestra a San José como ese custodio, no solamente de la pureza, sino también de la familia. Para el feminismo, bueno, la tercera ola incorpora las diversidades feministas, eh, que son como la respuesta a los fallos percibidos por la segunda ola. Entonces ya estamos hablando del feminismo de tercera ola como un feminismo más radical y que atenta más directamente la pureza de la mujer. ¿Por qué? Porque acá ya nos hablan de una manera más deliberada sobre el control de la natalidad, sobre la fertilización in vitro y sobre todas estas técnicas que permiten que la mujer pueda controlar de un modo más deliberado la procreación, llevando a una promiscuidad, a una impureza, a que la mujer tenga relaciones sexuales. Sabemos pues que el fin último de una unión marital es la procreación. Entonces, como todas estas ideologías nos llevan y nos roban de una manera muy sutil esta pureza a la cual Dios nos ha llamado como respuesta a santificarnos. Otra ideología que está atentando directamente la pureza de las personas es la ideología de género, ya que pues sabemos que no es lo natural la unión entre dos personas del mismo sexo, desde el libro tan sencillo como el Génesis, donde dice el Señor que creó a hombre y mujer a su semejanza. Ahí nos enseña el Señor que lo natural, lo, lo correcto, lo humanamente instituido por Dios es la unión entre hombre y mujer. Y como esta ideología de género lo único que hace es adoctrinar incluso desde los más pequeños, y ver de una manera mal vista o lo que llamamos eufemismo, que no es más que camuflar la realidad de lo que es con unos términos que lo único que hace es adoctrinar a las personas para que ya lo que anteriormente y que obviamente es un pecado y es mal visto, lo vean ya de una manera más natural, de una manera correcta, cuando lo correcto no es eso, sino que realmente lo correcto es lo que es. Entonces, estas ideologías realmente desvirtuaron la pureza de una manera muy sutil. Como les había dicho desde el principio, esto es una batalla, la batalla de la pureza en esta época es más que una batalla espiritual, y providencialmente la Santa Iglesia Católica nos pone este año a acudir a San José para que sea él quien espiritualmente nos ayude a batallar contra todas estas corrientes que lo único que quieren es acabar y destruir principalmente las familias.
Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, de las familias, eh, es de donde proviene la vida, ¿cierto? Entonces, los invito a que en este año que ya finalizamos, dedicado a San José, con mayor fuerza nos enamoremos de él, nos enamoremos de esas virtudes y que acudamos a él para que nos ayude a batallar contra todas estas ideologías que lo único que hacen es sacarnos del plan de Dios. Y por último, quiero finalizar leyéndoles del libro de la consagración a San José. Cerca de San José, tu Padre espiritual es capaz de hacer crecer la virtud de la castidad en tu corazón, guiarte hacia un verdadero y virtuoso amor a Dios y al prójimo. Saldrás victorioso contra la lujuria y triunfante sobre el pecado si te refugias en el manto paternal de San José. La oración se torna difícil cuando te asaltan las tentaciones contra la pureza, pero con solo invocar su santo nombre, San José luchará por ti. Los animo entonces a que nos enamoremos cada vez más de San José y que lo invoquemos ahora con mayor fuerza cada vez que sintamos estas tentaciones de apoyar estas ideas y estas ideologías que, como bien saben, lo único que hacen es desvirtuar la pureza y la dignidad del ser humano.